Hola chicos, buen día, espero que estén todos bien. Pues es un gusto poder saludarles y poder llegar nuevamente a sus hogares. Estamos iniciando la cuarta unidad hoy 17 de agosto del 2020. Estamos iniciando el último bimestre del ciclo escolar. Así que hay que ponernos pilas a esta unidad porque el tiempo se nos está yendo como agua entre las manos, ¿sí? Así que es un gusto saludarles, decirles también pues que se les extrañamos esa interacción en el salón de clase, pero Dios mediante pronto podrá hacer eso. Así que, por lo tanto, echémosles muchas ganas a nuestro proceso educativo que estamos llevando en este momento, pues por los medios tecnológicos, ¿verdad? Vamos a darle, como siempre, gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar nuevamente a sus hogares y poder estar pues con ese ánimo de poder brindar la mejor información. Gracias Señor por darnos la oportunidad de llegar a la intimidad de los hogares de estos grupos de estudiantes. Te pedimos que los bendiga, los protege, los cuidas y le provea de sabiduría, de entendimiento, de capacidad, de habilidad, Señor. Provéele salud, protección en estos tiempos que estamos pasando. Haz que esta última unidad sea de bendición y de mucho éxito para todos, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das cada día. Amén. Iniciamos entonces el mes de agosto y arrancamos con un nuevo principio, ¿sí? El principio de este mes de agosto es siembra y cosecha, un principio como todos muy fundamental y muy importante para nosotros los seres humanos, ya que la ley de siembra y cosecha es una ley universal establecida por Dios desde el momento de la creación, ¿ya? Y tiene aplicación para todas las áreas, tanto de la naturaleza como materiales y espirituales, el siembra y cosecha. En ese sentido, dice la palabra de Dios entonces, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Eso está en Corintios 9:6. Entonces es importante lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces en ese sentido podemos reflexionar en que no te canses de hacer el bien porque aquel que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra un día lo cosechará en abundancia. Y también la ley de la cosecha es cosechar más de lo que se siembra. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, hagamos el bien, lo que hagamos va a regresar a nosotros. ¿Sí? Hagamos el bien para que regrese el bien también a nosotros. Entonces, eso es lo que nos dice hoy este principio muy importante de siembra y cosecha. Ya entrando de lleno pues a la temática que nos corresponde, iniciando esta cuarta unidad, pueden ubicarse ustedes en sus libros, en la séptima unidad de su libro de texto. Ahí tenemos un tema muy importante en Hispanoamérica, lo que corresponde a la narrativa hispanoamericana. Es un tema muy interesante también, como todos los que hemos visto en esta área de lengua y literatura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la narrativa hispanoamericana es una expresión literaria escrita en prosa en la que se relata una historia, ¿ya? La narrativa hispanoamericana. Las características principales de la narrativa es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Eso es la narrativa. El autor entonces crea personajes para expresar ideas y emociones a través de una historia. Esto es entonces la narrativa en ese sentido. Eh, durante las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? En Hispanoamérica se vivieron los efectos de la Segunda Guerra Mundial, también la Guerra Fría, la Guerra Española, y también en Hispanoamérica los diferentes conflictos bélicos, conflictos internos que hubieron en el caso de El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y muchos otros países hispanoamericanos, y la Revolución Mexicana también, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Latinoamérica muchos españoles se exiliaron en base al problema de la guerra española con Franco. Muchos españoles se fueron al exilio y se vinieron a América. Esos españoles que vinieron, ¿ya? Encontraron aquí un campo fértil para la narrativa. La mayoría de países latinoamericanos eran independientes, pero carecían de significado, ya que no había acceso a la educación y al trabajo por parte de la mayoría de las poblaciones. ¿Ya? Eso produjo revoluciones, guerras internas en muchos países, de ahí que la narrativa se diera en varias direcciones. O sea, todos estos antecedentes fueron la base, el cimiento para que surgiera la narrativa. Las diferentes dictaduras, las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas,
Estos narradores fueron como la voz de ese pueblo que no tenía voz, podríamos decir. En ese sentido y dentro de la narrativa, la novela fue uno de los aspectos más importantes que sobresalió en la narrativa, la novela. ¿Sí? En ese sentido de la novela, podemos dividirlo en 5 grandes campos a la narrativa y a la novela, porque viene siendo la misma situación, ¿verdad? En el caso de la novela, hay novela de la tierra, novela indigenista, novela revolución mexicana también. También tenemos, en este proceso tenemos la novela urbana y la novela existencialista. La novela de la tierra, esta resalta el aspecto autóctono de los países, se enfoca en lo geográfico y la imitación del habla vernácula de los pueblos rurales. Es decir, en las obras muchos se expresaban con los vocablos aborígenes. En la obra de Virgilio Rodríguez, él mucho menciona palabras aborígenes mayas en La mansión del pájaro serpiente, es un ejemplo, ¿verdad? Entre los destacados de la novela de la tierra está José Eustacio Rivera con una obra que se llama La Vorágine, Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, Horacio Quiroga con Cuentos de la Selva. Es la novela de la tierra. La novela indigenista, esta expone desigualdades sociales y la explotación que sufre la población indígena, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Entre los exponentes están Alcides Arguedas, Raza de Bronce, escribió él, y Jorge Icaza, que escribió Huasipungo, ¿ya? También resalta la novela de la Revolución Mexicana. Esta expone las desigualdades sociales y la explotación que sufre la población indígena en México, ¿verdad? Fue muy interesante. Entre sus exponentes está Mariano Azuela, que escribió Los de Abajo, clases sociales, ¿verdad? Y Martín Luis Guzmán, que él escribió El Águila y la Serpiente, es otra parte de estas. También está la novela urbana. La novela urbana toma como escenario la ciudad y sus habitantes. Ya la misma palabra lo dice, es urbano, sale de lo rural. ¿Ya? Entre los representantes está Macedonio Fernández, que escribió Papeles del recién venido, y también Robert Ark, que escribió Los Siete Locos. Ahora, en la novela existencialista, esto es bien interesante porque se enfoca en la soledad, la angustia y el sufrimiento de vivir una existencia sin sentido. ¿Ya? Es realista y se caracteriza por ser introspectiva. ¿Por qué? Porque el ser humano mira dentro de él mismo y se autoanaliza y en un momento dado se da cuenta que su existencia no tiene sentido, y a eso es la novela existencialista. Un ejemplo bien sencillo es la novela de repente que ya la leyeron, y si no la vamos a leer, si Dios quiere, el otro año, que se llama El túnel, de Ernesto Sábato. ¿Ya? Parece que ya la leyeron ustedes. Esta historia del túnel es bien interesante porque el personaje al final llega a entregarse a la policía, ¿verdad? Porque internamente no puede vivir. Juan Carlos Onetti con la obra Junta Cadáveres, ¿ya? Dice, uno de los mayores representantes, pues como le decía, es Ernesto Sábato, que decía, ser original es en cierto modo estar poniendo de manifiesto la mediocridad de los demás, dice Ernesto Sábato, ¿verdad? Muy bien, eso es en cuanto a estas 5 vertientes de novelas, ¿verdad? Y de narración también. En este periodo surge una forma de narrar la realidad que se llamó Real Maravilloso, ¿ya? Lo Real Maravilloso enfoca lo estético, que consistía en formas literarias que unieran lo real y lo mágico para expresar parte de la identidad americana. Real Maravilloso se llamó esa forma de escribir, de narrar, ¿ya? Entre los representantes está Alejo Carpentier, con su obra El reino de este mundo, donde narra la historia de las revueltas de esclavos de Haití a finales del siglo XVIII. Revueltas son como revoluciones, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias también sobresale en este paquete, porque es el guatemalteco que se dio a conocer internacionalmente con su obra Leyendas de Guatemala, ¿ya? Y también El señor presidente, en donde presenta las dictaduras de Latinoamérica. Otra obra es Hombres de Maíz, donde manifiesta la vida del mundo indígena con toda su riqueza. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. La narrativa guatemalteca destacó sobre todo Rafael Arévalo Martínez con su obra El hombre que parecía un caballo. También Flavio Herrera está dentro de este grupo con sus obras El tigre, la tempestad y caos, ¿ya? A estas 3 obras se les conoce actualmente como la trilogía del trópico.
Mario Monteforte Toledo es otro guatemalteco con su obra Entre la piedra y la cruz. Ahora en la poesía de Guatemala sobresale Miguel Ángel Asturias con su poemario Clarivigilia primaveral y Cien de Alondra. Luis Cardosa y Aragón también sobresale con su obra Luna Park y Maelstrom. ¿Ya? Ahora dentro del teatro de Guatemala, teatro guatemalteco, durante la primera mitad del siglo XX no había teatro en Guatemala, era como prohibido hacer teatro. Sin embargo, cuando llega Manuel Estrada Cabrera y va a cumplirse el centenario de nuestra independencia en 1921, da cierta libertad para que algunos grupos de teatro puedan hacer algunas presentaciones. En base a ello es que entonces nace el teatro en Guatemala, se empieza a promover. Uno de ellos fue Carlos Solórzano, que escribió las primeras obras, podríamos decir, una que se llamó Doña Beatriz, La Sinventura y Las Manos de Dios. Y también Manuel Galich, es el otro que pertenece al grupo del teatro, ¿verdad? Este es el primer escritor latinoamericano en escribir teatro comprometido. Entre sus obras está Papanatas, donde expone la corrupción de las dictaduras civiles y militares y el servilismo hacia el imperialismo. Es decir, cómo Estados Unidos estaba entrando a todos los países latinoamericanos, incidiendo en sus políticas. No los dejaba ser independientes. Y en la actualidad en muchos países pues seguimos todavía así. En el ensayo, el que más destacó fue sin duda Luis Cardosa y Aragón con su obra Guatemala, las líneas de su mano. Reflexiona sobre la idiosincrasia y la identidad de Guatemala. La poesía hispanoamericana. Luego del modernismo surge el posmodernismo. Y gracias a poetas, entre ellos podemos mencionar a Gabriela Mistral, que fue Nobel de Literatura en el 45. Ella escribió Desolación, Ternura, Tala y Lugar. Entre las vanguardias nativas de Hispanoamérica tenemos el creacionismo, que lo creó el chileno Vicente Huidobro, el ultraísmo, que lo creó Jorge Luis Borges, argentino, el estridentismo, que lo creó el mexicano Manuel Maples Arce, y el negrismo, que lo creó el cubano Nicolás Guillén. ¿Ya? Es parte de este grupo. Otros que pertenecen a este grupo son Pablo Neruda también, que fue el Nobel de Literatura en 1971, César Vallejo, Nicanor Parra es otro también que pertenece a la poesía hispanoamericana. El ensayo hispanoamericano, la primera obra ensayística americana fue Ariel. Ariel se llama la primera obra ensayística. El autor fue el uruguayo José Enrique Rodó, ¿ya? En dicha obra resalta la amenaza de Estados Unidos para Hispanoamérica, lo mismo que decían los anteriores autores. Entonces aquí vemos cómo se refleja el contexto que había en esta época de la narración, ¿verdad? Cómo Estados Unidos quería incidir en las políticas de otros países, quitándole soberanía. José Ingenieros también sobresale en el ensayo con su obra El hombre mediocre, donde habla sobre el conformismo de los seres humanos. Surge también la tendencia llamada ensayo creador. Se lee entre líneas y es mucho más crítico. Su principal exponente es Jorge Luis Borges y Octavio Paz. Muy bien. Entonces, esto es parte, chicos, empezó la lluvia. Esto es parte, chicos, del tema que tenemos en la primera parte de la unidad número 7. ¿Vieron? Hay que ponernos pilas en esta unidad. Esto de la narración es súper importante. Espero que lean su libro, porque ya en unos días vamos a tener el primer parcial de esta cuarta unidad. Les deseo todo el éxito del mundo. Ahí siempre repasen esos temas que son muy hermosos, muy bonitos. ¿Oyeron? Les deseo todo el éxito del mundo. Muchas bendiciones, que estén bien, se cuidan mucho y estamos siempre en contacto. Hasta pronto.